¿Quién fue Karl Marx? Karl Marx, 1818-1883, fue un filósofo, economista y teórico político alemán. Junto con Friedrich Engels, escribió obras fundamentales como el Manifiesto Comunista y El Capital. Marx es considerado el padre del socialismo científico, y una de las figuras más influyentes en la crítica al capitalismo. Aportes importantes. Desarrollo del materialismo histórico como método de análisis social. Teoría de la lucha de clases como fuerza motriz de la historia. Crítica al capitalismo y propuesta de una sociedad sin clases. Karl Marx y la revolución como motor del cambio social. Karl Marx entendía la historia humana como una sucesión de luchas entre clases sociales. Para él, el cambio social no ocurre de manera armónica o pacífica, sino a través de rupturas revolucionarias impulsadas por las contradicciones dentro del sistema económico. La lucha de clases como motor de la revolución. Marx afirmaba que el conflicto entre las clases explotadoras y explotadas es el motor principal de la historia. En el capitalismo, esta lucha se da entre la burguesía, propietaria de los medios de producción, y el proletariado, vendedores de su fuerza de trabajo. Según Marx, este conflicto es inevitable y conduce a una revolución que permite transformar el sistema social. La influencia del materialismo histórico en la revolución. El materialismo histórico es el método marxista para analizar la sociedad. Parte del principio de que las condiciones materiales, como la economía y la propiedad, determinan la estructura política, jurídica e ideológica. Así, los cambios revolucionarios no se explican por las ideas, sino por los cambios en la base económica de la sociedad. El papel de la ideología en la transformación social. Marx también analizó cómo la ideología dominante sirve para justificar el poder de la clase dominante. Sin embargo, en contextos de crisis, estas ideologías pueden ser desenmascaradas, permitiendo al proletariado tomar conciencia de su situación. Esta conciencia de clase es clave para que los trabajadores se organicen y transformen el orden social mediante la revolución. ¿Quién fue Pierre Bourdieu? Pierre Bourdieu, 1930-2002, fue un sociólogo francés de gran influencia en las ciencias sociales del siglo XX. Se destacó por estudiar cómo las desigualdades sociales se reproducen a través de la cultura, la educación y el lenguaje. Aportes importantes. Introducción del concepto de hábitos como sistema de disposiciones sociales. Teoría de los capitales, económico, social, cultural y simbólico. Análisis del campo político como espacio de lucha simbólica. Crítica a la falsa neutralidad de las instituciones como la escuela. Pierre Bourdieu, movilización social y capital político. Pierre Bourdieu amplió la comprensión de la política al incorporar nociones como hábitos, capital simbólico y campo político. Sus aportes ayudan a entender cómo las desigualdades sociales se reproducen incluso dentro de los movimientos sociales. Concepto de capital social y su impacto en la movilización. El capital social se refiere a las redes de relaciones que un individuo posee y que puede movilizar para obtener beneficios. Bourdieu sostuvo que estas redes influyen directamente en la capacidad de los ciudadanos para participar en acciones colectivas y movilizaciones políticas. A mayor capital social, mayor posibilidad de incidir políticamente. Campo político y estrategias de poder. Bourdieu usó el concepto de campo para describir el espacio social donde se disputan los recursos de poder. En el campo político, los actores luchan por legitimidad y capital político. Esta lucha no siempre es visible, y muchas veces se basa en estrategias simbólicas como el uso del lenguaje, la educación o los medios de comunicación. Hábitos y la participación ciudadana. El hábitus es el conjunto de disposiciones aprendidas que guían nuestras prácticas y percepciones. Bourdieu mostró cómo estas disposiciones están influenciadas por nuestra posición social, y por tanto, afectan nuestra manera de participar políticamente. El hábitus puede limitar o potenciar la participación ciudadana, dependiendo del contexto social en que se forma. ¿Quién fue Robert Nisbet? Robert Nisbet, 1913-1996, fue un sociólogo y pensador conservador estadounidense. Es conocido por su defensa del orden social tradicional y su crítica a la modernidad, el racionalismo extremo y los movimientos sociales disruptivos. Aportes importantes. Defensa de la comunidad como estructura esencial del orden social. Crítica a los efectos desintegradores del cambio social radical.
Visión conservadora del progreso como acumulación lenta y orgánica, crítica a las ideologías utópicas que prometen redención colectiva. Robert Nisbet, crítica a los movimientos sociales desde el conservadurismo. Robert Nisbet, sociólogo norteamericano, ofreció una mirada crítica a los movimientos sociales desde una perspectiva conservadora. Para él, estos movimientos podían representar una amenaza al tejido social tradicional y a la estabilidad de las comunidades. La perspectiva conservadora de Nisbet sobre la sociedad y el cambio social. Nisbet valoraba las instituciones tradicionales, como la familia, la religión y la comunidad, como pilares de cohesión social. Desde esta óptica, los cambios sociales abruptos, especialmente los promovidos por movimientos radicales, podían debilitar la estabilidad que esas instituciones brindaban. Los movimientos sociales y su impacto en la desintegración comunitaria. Nisbet consideraba que muchos movimientos sociales, al enfocarse en la transformación estructural y el cuestionamiento del orden establecido, contribuían a una desintegración de los vínculos comunitarios. Esto provocaría una sensación de alienación y pérdida del sentido de pertenencia. Nisbet y la desconfianza hacia el progreso, crítica a la utopía y la revolución. A diferencia de autores como Marx, Nisbet fue escéptico del progreso entendido como cambio constante. Criticó las utopías modernas por prometer sociedades perfectas mediante la revolución, señalando que estos proyectos muchas veces terminaban en coerción, represión o nuevos autoritarismos. ¿Quién fue Michel Foucault? Michel Foucault, 1926-1984, fue un filósofo, historiador y teórico francés. Sus obras más conocidas, como Vigilar y Castigar y La historia de la sexualidad, revolucionaron la forma en que entendemos el poder, la subjetividad y la resistencia. Aportes importantes. Crítica a la noción tradicional de poder como dominación jerárquica. Desarrollo del concepto de biopoder y dispositivos de poder. Análisis de las formas de resistencia como prácticas sociales. Aportes al pensamiento posmoderno y a los estudios de género. Foucault, resistencia y poder en los movimientos sociales. Michel Foucault replanteó el concepto de poder alejándose de visiones jerárquicas. Para él, el poder está en todas partes y se ejerce a través de prácticas, saberes y discursos. Esto transforma también nuestra manera de ver la resistencia y la acción política. El concepto de poder en Foucault, más allá de la jerarquía. Foucault sostuvo que el poder no es algo que simplemente se posee, sino que circula. Está presente en las relaciones cotidianas, en las instituciones, en los discursos. El poder no es únicamente represivo, también produce conocimiento, normas y subjetividades. La resistencia como forma de poder. Donde hay poder, hay resistencia. Foucault entendía la resistencia no como oposición frontal, sino como una multiplicidad de prácticas dispersas que desafían las normas impuestas. Los movimientos sociales, en esta lógica, no necesariamente buscan tomar el poder, sino resistir sus formas de imposición. Dispositivos de poder y estrategias de resistencia. Los dispositivos son mecanismos que organizan el poder, la escuela, el hospital, la prisión, la sexualidad, etc. Frente a ellos, la resistencia adopta formas múltiples, desde el activismo político hasta las prácticas cotidianas que cuestionan las normas establecidas.